meter en toda la casuística de problemática. Y vamos a hablar un montón de problemas y esto y lo otro. Quiero que visualicemos que todo lo que hablemos, que va a parecer un montón capaz, es solo para esas excepciones, porque la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, van a surtir ese efecto de validarse exitosamente. Cuando el certificado se valida exitosamente, queda exactamente igual a lo que actuó el médico, no hubo ninguna objeción de BPS de alguna manera, y en HCN va a estar registrado lo mismo que BPS va a validar. Ahora bien, vamos a ver que en algún caso, cuando llega a BPS la información, ejecuta algunas validaciones, o sea, mira los datos para ver si cumple con todas las condiciones, que ahora vamos a ver cuáles son, y si no cumple alguna de las condiciones, ahí vamos a tener distintos escenarios. Y ahí entra en juego esto de lo que queríamos decir de la información al profesional. Porque la información al profesional en tiempo real busca darle cuenta de forma anticipada, al momento del acto, lo que pasaría en BPS de continuarse una certificación con ciertas características. Se hace la certificación, se valida la interna, se prevalida, antes de que vaya a HCN se valida la interna y ahí se le informa. Si se manda así, como está, va a pasar esto. Por ejemplo, que no sea aceptada. Se le advierte. Ahora vamos a ver cada mensaje que puede pasar y por qué se justifica eso. Y es una sugerencia, el médico puede o no corregir la actuación, porque eventualmente lo que hay algo en este punto es que no puede incidir. La sugerencia de BPS no puede obligar. Porque esto va a HCN. Y HCN es un registro asistencial. Y el médico, como médico, tiene la libertad total de emitir en HCN lo que estime pertinente. Si quiere prescribir un reposo de 2 años, lo puede hacer. BPS después va a hacer algo con eso. Y eventualmente puede estar diferente lo que valide BPS de lo que quedó registrado en HCN. Lo que queremos con esta información de contexto es brindarle al médico cierta información que le permita actuar sabiendo cuál va a ser la consecuencia de eso en BPS, no en el ámbito asistencial y como él como médico, sino en BPS. Y ahí hay 3 factores o 3 elementos que se le van a brindar. El primero es lo del historial de certificaciones. Un elemento que entendíamos necesario es brindarle al propio médico el historial de certificaciones, acceso al historial de certificaciones que se despliega para el paciente y que trae los asientos de toda la certificación. Nosotros brindamos todo, después la interna, no sé cómo se limita, porque pueden parametrizar, acotar en el tiempo, las últimas sobre todo, ¿no? La consulta es libre. La consulta es libre. Pueden filtrar por fecha, los últimos 6 meses, los últimos 3 meses. Pero ese le va a traer todas las certificaciones, incluidas las que no sean de ACE, por ejemplo. Todas las certificaciones validadas en BPS. ¿Cuál es el sentido de brindar el historial de certificación? Estas son de las mejoras que queríamos implementar. ¿Por qué? Hay un sentido más integral, más general, y un sentido bien específico. Primero voy a lo integral. El historial de certificación del paciente, en primer lugar, da cuenta de una realidad y es cuántos han certificado a esa persona, que en algunos escenarios dice mucho. Porque nosotros controlamos certificaciones y el primer dato que identifica a un paciente es cuántos ha certificado en el último tiempo. Y en su vida laboral y en el último tiempo. Porque podemos pensar, por ejemplo, 2 escenarios en los límites. Piensen en el caso de la continuidad de certificaciones en el tiempo. Si alguien hace 2 años que está certificado por la misma causa, es un elemento de juicio, porque ¿qué pasaba antes? El profesional no tenía necesariamente acceso a esa información de hace cuánto que está certificado efectivamente, y partía muchas veces de la declaración del paciente. Y ahí entrábamos en un juego donde la certeza podía no estar sobre la mesa. Entonces es un dato, sabemos con certeza cuánto se ha certificado esa persona. El otro escenario, el otro límite, que también esto al ser como una información genérica, quedará en el juicio del profesional en qué medida le incide eso, si es que le incide. El otro escenario límite es las personas que se certifican mucho por pocos días. Son elementos de juicio. Si tenemos a alguien que se certifica cada 2 días, eventualmente el médico puede poner una otra mirada sobre el caso. Si viene cada 2 días con cefalea, eventualmente puede o pensar que hay una simulación o pensar que hay algo de fondo o lo que sea. Son elementos de juicio. Se plantean esa información que capaz que antes no la tenía el médico. Y no sabía que esa persona que tiene enfrente, que hoy me consulta por esto que me pasa hoy, hace 5 meses que se viene certificando todos los lunes y viernes, por ejemplo. Digo porque a veces las certificaciones se prestan para estas circunstancias, entonces queremos darle más información al médico para que actúe libremente. Eso es importante. Esto en ningún punto condiciona, no hay reglas para interpretar. El otro sentido por el que el historial tiene valor es un escenario que seguramente lo identifiquen como problemático. Y es el escenario cuando alguien viene en continuidad de certificaciones, llega a una consulta y la certificación, la última, ya estaba finalizada.
ejemplo, se le terminó la certificación hace 2 días. El médico lo ve hoy. Pongámosle que es el mismo médico. Lo ve el mismo médico en continuidad y que las circunstancias de fondo, o sea, el análisis clínico del caso es la misma circunstancia, o sea, cree que hay que continuar la certificación. Bien simple el caso. No hay duda sobre el fondo del caso. El médico, cuando va a certificar, ve que la certificación que finalizó hace 2 días. En ese escenario, reitero, donde no hay duda sobre el fondo del asunto, lo que debería hacer es que el médico tiene que retrotraerse a la fecha de finalización del anterior para que la continuidad, que es el fondo, se vea reflejada en la fecha de los certificados. ¿Por qué es necesario esto? Porque deben de saber, sobre todo quienes tienen atención al público, los problemas que se generan los baches. Un día de un bache, de ahí que viene certificándose 2 meses, queda un día y después se sigue certificando. Y no hubo reintero, o sea, ese día efectivamente no cambiaron las circunstancias. Y en el fondo, el caso era, lo vio el mismo médico, lo que uno puede claramente interpretar esto como una continuidad. Era importante haber evitado ese bache por quien actuó en ese momento, retrotrayendo a la fecha de finalización de la certificación finalizada antes del inicio de la licencia que estaba emitiendo él. Es un caso de retrocertificación justificada, es más deseable en estos casos. ¿Qué pasa cuando existe un bache? Varias consecuencias. Primero, la persona no tiene cobertura en el trabajo, no justifica el ausentismo laboral. O sea, ya podría, capaz que el primer efecto es en el trabajo. De repente hay un día que pasó. El otro efecto es que eventualmente tiene una incidencia, si percibe subsidio por enfermedad en BPS, tiene una incidencia que va más allá de ese día. Puede ser, si es un día solo, va a ser una incidencia de 4 días. ¿Por qué? Porque se corta el subsidio ese día y se reinicia el otro. Y cuando uno reinicia el subsidio, pierde la cobertura o el pago de los primeros 3 días. El subsidio se paga a partir del 3.er día. Entonces imagínense a alguien que viene cobrando 10 o 100 el mes 1, el mes 2, el mes 3 y el mes 4, que no cambiaron las circunstancias y vio a su médico y su médico le dijo que iba a continuar la certificación, va a cobrar 8. Generalmente estas cosas surgen porque van a BPS. Y de BPS le van a decir, acá vemos esto, contratamos un día, hace 3 meses, falta un día de certificación. Y es un problema que seguramente llegue después de BPS, pues no puede ingresar ese certificado hasta que un médico lo haga. Le llegue a quien atiende a usuarios, registros médicos, a quien trabaje con las certificaciones. Es un problema típico, que siempre cuando lo agarramos tardísimo y entra todo el problema de cómo lo ingreso, quién lo ingresa, cómo lo hacemos. Y que hoy en día está facilitado porque puede ser en papel y relativamente simple, pero el día de mañana piénsese que cuando no tengamos esa vía va a tener que haber una nueva consulta para entrar el certificado digital por ese día. ¿Qué es lo que queremos hacer? Evitar que suceda. Por eso la información al médico. Primero de la pauta general. Cuando hay una continuidad pretendida, esa continuidad debe reflejarse en los periodos de licencia. Cuando la licencia última finalizó antes de la fecha de consulta, es un caso donde se justifica retrotraer el inicio de la licencia a la finalización de la otra. Y para eso está el historial, porque el historial te da certeza. Si yo voy a continuar la certificación anterior, sería una buena práctica mirar el historial para ver si la última estamos bien. Y eso es una de las consecuencias bien prácticas de consulta del historial, más allá de esto general que... Lo otro que aparece es lo que hablamos con la doctora y es el médico completa el cerebro. Consultó el historial o no, lo que quiera. El historial estaba como asociado al paciente independientemente de lo que haga el médico. Ahora nos metemos en el acto médico y pensemos en un certificado digital que el médico va a completar con los datos que estime pertinentes. Y que ese certificado se va como a prevalidar antes de finalizar el acto, se va a prevalidar y en esa validación se le va a informar algunas cuestiones. ¿Qué se le va a informar? En primer lugar, el TER. ¿Qué es el TER? La sugerencia de días de licencia médica que se sugieren para una patología, la patología establecida en el propio certificado. ¿Qué es el TER? El TER surge de una guía de tiempos esperados de recuperación, que es una herramienta metodológica que creó BPS con Sindicato Médico del Uruguay, con Facultad de Medicina hace varios años, que lo que hizo fue establecer sobre CIE-10 más frecuentes de causas de certificaciones un plazo máximo sugerido. En primer lugar, ese dato va a surgir cuando lo que escriba el médico se asocia a un CIE-10, que eso es una traducción por abajo, una traducción automatizada, y ese CIE-10 justo esté en la listado del TER.
Y en ese caso se le va a aportar el valor resultante. Si tenemos que el médico pone gripe, se asocia al CIE de gripe, no sé cuál será. Y eso va a traer un día que para la patología a certificar, el plazo máximo es de 10 días o 5 días. Algunas cuestiones. Es una pauta y es una guía. No obliga al profesional. Y acá voy al punto que vos decías hoy que tuviste un error que te obligaba a certificar de cierta manera. Por ser guía significa que lo único que hace es dar información. No obliga ni por menos ni por más. O sea, el profesional puede poner por encima de ese valor y puede poner por menos, y esto es importante, en ningún punto el BPS va a obligar a certificar por cierta cantidad de días. Al contrario. Es una pauta, lo que busca es una primera herramienta que busca ser perfeccionada en el tiempo, que dé como una pauta general de cómo deberíamos, cómo se deberían certificar ciertas patologías. Y en ese caso, Graciela, ¿no te dejó seguir y tuviste que cambiar de 3 a 5 o lo hiciste porque te pareció el mensaje? Lo hice como me pareció ese mensaje y seguí. Ah, pero antes no, con 3 días, por ejemplo, si hubieras querido poner 3 días de decir. Venía el mensaje. Pero no te impedía seguir, papá. Te aparecía el mensaje, pero no sé. Pero no. Como no te dejaba seguir. No me dejaba seguir. Que lo ponía está. O, por ejemplo, al revés. Viste que hay gente que consulta porque tiene gripe. Está bárbaro. Pero después de las 48 horas ya estamos con una neumopatía. Porque pasó algo como que cuadro gripal, ¿me entendés? Ya pasó a una neumopatía. Es diferente la patología, es diferente los días y ahí ya ahí te lo decía. Porque, viste, como que él te sigue diciendo que es una gripe, pero ya evolucionó el cuadro. Ahí es bueno la pauta de conocer cómo funciona eso. Ahí necesitamos Eso bajar. es interno, de la interpretación interna del sistema de ACE, que las pautas. Pero las pautas de BPS son estas, y está como está disponibilizado. Está bueno conocer en primera persona eso de cómo es que funciona, qué es lo que ven ustedes. También está bueno este tipo de charla para que cuando los médicos lleguen con algunos problemas referentes del registro médico de nada, también sepa que desde BPS necesitamos información de cuál es el problema. Porque la pauta es esta, pero puede que en la interpretación técnica de la solución a la interna pueda haber cuestiones que debamos todavía laudar de alguna manera. Hoy vamos a dejar